Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer para el día de hoy, 23 de junio, pues dos videos en el que queremos simplemente presentar una lectura Python para aprender, seguir tratando de aprender a automatizar tareas con este lenguaje, para naturalizar este lenguaje. Entonces el primero va a ser un video sobre cómo ir llevando un registro de los parámetros deportivos, el kilometraje, la velocidad máxima y el tiempo de entrenamiento en deporte diariamente. Entonces, cómo uno puede con Python ir guardando esos datos en un CSV día a día. Es un programa sencillo para ir leerlo y seguir y hacer práctica de codificación para interiorizar el uso de las funciones asociadas a este tipo de tareas. Y el segundo video es ya cómo implementamos el modelo de aula invertida para la enseñanza de la segunda estructura de datos que, según esta propuesta, se debe presentar cuando se enseña a los estudiantes, que es las listas. Entonces, cómo vamos a organizar, hacer una primera parte de cómo queda esa clase según este modelo. Entonces, manos a la obra, vamos a la didáctica en ciencia de datos y nos vamos a los datasets en los que tienen que ver con el deporte, sport, y ahí ya tenemos un cuaderno para la presentación de la clase sobre este código y uno de donde seguiremos diseñando la evaluación. Entonces, en nuestra propuesta de enseñanza del Machine Learning a través de Python y aprendizaje de Python en primera instancia, pues siempre tenemos un cuaderno de enseñanza bajo el modelo de aula invertida y un cuaderno de evaluación de eso que se enseña, de tal manera que la evaluación también ayude al estudiante a afianzar o a fijar esos conocimientos o a darse cuenta donde hay dificultades de aprendizaje para resolverlas. Entonces, bueno, vamos acá a registrar parámetros deportivos. Miren que ya en esta carpeta tenemos un archivo llamado registro.csv, una IPYNB llamado registrar parámetros deportivos diariamente, y luego el de evaluación. Entonces nos vamos a el de registrar y en él nos lo está abriendo aquí Júpiter de Anaconda con el tema Dart. Aquí nos lo abre y una de las cosas que siempre hacemos en esta propuesta es que el Opening Collab quede bien, y aquí vemos de que la URL no lleva al cuaderno que se llama registrar parámetros. Entonces nosotros siempre, para hacer eso, el estudiante puede tener una copia de ese cuaderno, nos vamos a Google Colab y pero previamente a través de GitHub, Git Bash, actualizamos la creación de esa carpeta en GitHub. Entonces nos vamos a través de esta terminal de Git Bash a cd documents, GitHub, y luego a 7 didáctica de la ciencia de datos, y al ubicarnos en esa carpeta le damos git status y él nos va a decir que lo que hay por actualizar es que hay mucho, hay archivos que hay que borrar y otros que hay que actualizar. Las untracked file dice que es en la carpeta de dataset un cuaderno, en realidad dos cuadernos, y también en la propuesta de enseñanza de la ciencia de datos, el cuaderno sobre la enseñanza de las listas o la estructura de datos. Entonces aquí le decimos que efectivamente git add espacio punto y luego git commit -m y entre comillas simples decimos que hemos actualizado. Ya, bueno, pues que creamos la carpeta Sport para aprender a registrar datos.
registrar datos, obtener datos en un CSV, registrar datos en un CSV, aprender a registrar datos, crear datos en un CSV. Y aquí ya le decimos git push, y ya con eso, después de eso, ahora sí podemos entrar a Google Colab. Le decimos aquí new, more, Google Collaboratory, y hacemos que él se conecte con GitHub para obtener la URL que Google Collaboratory le asignaría a ese cuaderno de GitHub. Le decimos abrir nuevo cuaderno, GitHub, y le dices en ese repositorio llamado Didáctica en Ciencia de Datos, que es el de nuestra propuesta, nos vamos a el módulo dataset, el de dataset, que creo que es el tercero, los datasets de ejemplo para la enseñanza del Machine Learning. Nos vamos a los de dataset, a los de sport o de deportes. Aquí tenemos bank, sport, aquí está resport, y aquí está registros parámetros deportivos .ipynb, y cuando vamos a él, hace que Google Colab se conecte con GitHub, y esta URL que le asignó GitHub a ese cuaderno es la que le dejamos a este Opening Colab, para que todas las personas, cada vez que vean este vínculo en la red social en GitHub, el vínculo Opening Colab, puedan obtener una copia del cuaderno al vincular este cuaderno con Google Collaboratory. Y luego el vínculo de apoyo a la lectura, al video, pues es el que vamos a poner ahorita con este video que estamos realizando. El programa de este curso es el que le ponemos, es el de Didáctica en Ciencia de Datos, porque efectivamente en la parte de datasets, no, en esta parte es la de la propuesta. En esta propuesta, pues en ese diseño, la propuesta, aquí le damos en la propuesta investigativa, a lo largo de la cartilla de enseñanza del Machine Learning en la Universidad de Antioquia, y ahí es donde está el programa a seguir. Aquí ya lo hemos actualizado, lo hemos ido mejorando, esos gráficos los vamos a ir mejorando, y aquí aparece la secuencia que se va a seguir para la enseñanza, que es enseñar Python, luego estadística, luego visualización de datos, luego regresión y luego clasificación. Y entonces esta URL asociada al programa también la pegamos acá para que todas las personas puedan acceder al programa, que les dice en este curso cómo les puede ayudar, cómo los puede orientar y cuál es la secuencia que debería llegar. El reconocimiento a los estudiantes, también le ponemos en Didáctica en Ciencia de Datos, pues tenemos una carpeta de imágenes, images, y en él tenemos algunas de las fotos de los jóvenes que nos ayudan en esta constitución de este saber a enseñar, como es la del Machine Learning, y es gracias a ellos pues que hemos constituido esta unidad didáctica hasta ahora, lo que llevamos de ella. Copiamos el enlace y lo pegamos acá, que le pegamos, vamos a ver si ahora sí, control V, y ahí sí nos pega la imagen, y así nos va quedando el cuaderno. También una llamada aleatoria a los estudiantes, también la vamos a poner ya futuramente, gracias a lo que estamos aprendiendo hoy, a que no solamente hacer llamada aleatoria a los estudiantes, llamada lista, sino también a que también pueda preguntar si va a haber algún registro de notas para ellos
cada vez que se les llama. El modelo general de aula invertida que nos fundamenta, en el que mostramos de que los videos los ve el estudiante por fuera de clase, y en clase el profesor y los compañeros lo asisten en la aplicación de la teoría. Entonces se le llama aula invertida es porque los contenidos se presentan es fuera de clase, no en clase, entre otras características de este modelo. Y luego de ver eso, en el fomento a la lectura, pues siempre tratamos de construir nosotros, de la mano de Marshall Russell, constituir el concepto de comunicación no violenta, dado que lo que queremos al aprender Python y ciencia de datos es en realidad aprender a crecer como personas para comunicación científica. La visualización de datos, entre otras cosas, requiere un acto de comunicación científica, y que la comunicación requiere ciertas habilidades blandas para que lo que hace el científico sirva a las personas y les ayude verdaderamente en lo que requieran. Entonces, en cuanto a los juicios moralistas, nos dice que echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. El poeta sufí Rumi escribió en cierta ocasión: más allá de las ideas de actuar bien y actuar mal se extiende un campo. Allí nos encontraremos. Sin embargo, la comunicación que nos aliena de la vida nos atrapa de un mundo de ideas, en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien y lo que está mal, un mundo hecho de juicios. Este lo ponemos acá, que es la que termina la frase de Rumi. Allí nos encontraremos. Más allá de las ideas de actuar bien y actuar mal, se extiende un campo, y allí nos encontraremos. Bueno, y emplea un lenguaje en el que abundan las palabras que establecen clasificaciones y dicotomías con respecto a las personas y a sus formas de actuar. Cuando utilizamos este lenguaje, juzgamos a los demás y su comportamiento, y nos centramos en quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, inteligente, ignorante. Y ciertas formas de comunicación nos alienan de nuestro estado natural de compasión o solidaridad. Este es una de esas formas de comunicación. En el mundo de los juicios, nuestra preocupación se centra en quién es qué. Y mucho antes de llegar a la edad adulta, aprendí a comunicarme con los demás de una manera impersonal, en la que no necesitaba revelar lo que me estaba pasando internamente. Cada vez que me encontraba con personas o hechos que no me gustaban o no comprendía, mi reacción constituía en dictaminar que los equivocados eran ellos. Cuando mis maestros me encomendaban una tarea que yo no tenía ganas de hacer, se convertían a mis ojos en unos pesados o unos imbéciles. Cuando estaba manejando o alguien pasaba por delante, yo reaccionaba llamándolo idiota. Siempre que empleamos este lenguaje, pensamos que nos comunicamos desde la perspectiva de que algo falla en los demás porque se comportan de una determinada manera, o a veces de que algo falla en nosotros porque no comprendemos o no respondemos como nos gustaría. Entonces aquí ya vemos una pequeña reflexión de Marshall Russell, que hoy nos pide Bregano, de que tu discurso no sea de clasificar a los demás, de juzgarlos, sino de una comunicación en la que todos nos encontramos bajo una misma condición, reconociendo los valores de todos
y no encasillándolos en clases especiales y dicotómicas como ser bueno o ser malo. El título de la clase será cómo registrar los parámetros deportivos diarios con Python. Bueno, aquí con Python. Aquí diarios con Python y en un CSV. Entonces la magia acá es aprender a constituir datasets. Cómo es que se recoge información en un archivo CSV que es tan utilizado en ciencia de datos. Entonces el objetivo de aprendizaje es aprender en esencia a constituir o a guardar datos, aprender a estructurar datos en archivos CSV o .csv o de valores separados por coma. Los cuestionarios para realizar es, bueno, siempre preguntar qué es un archivo CSV, qué es un archivo .csv, entre otras, y cómo pues constituirlo, ¿cierto? Entre otras preguntas. El establecimiento de prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo es que esto se hace a través de funciones de usuario de Python. Entonces, los prerequisitos es que uno sepa constituir funciones de usuario de Python a través de la sentencia def, saber constituir funciones de usuario de Python utilizando la sentencia def. Entonces aquí utilizando esa sentencia def la vamos a delimitar entre comillas, entre tilde invertida, para que nos quede en esta línea Markdown con tipografía de línea de código de cuaderno Júpiter. Y para el diseño de la clase, algunos problemas de aprendizaje serán, hemos visto que hay uno que es el de afrontar los errores al codificar en Python. Hoy que vamos a hacer también práctica de codificación, pues vamos a ver también a tratar de afrontar este problema. Y otro de los problemas de aprendizaje es a diferenciar entre crear la función y llamarla. Diferenciar entre crear la función de Python y llamarla. Entonces, esas son dos tareas diferentes y hay que diferenciarlas, y eso ha sido un trabajo duro cada vez que se enseña este tipo de concepto. La secuencia conceptual, entonces aquí vamos a presentar un programa de Python que te permite solicitar diariamente las mediciones de un deportista y agregarlas a un archivo CSV. El programa guarda el registro de las mediciones en un archivo. ¿En el archivo cuál? El registro.csv. ¿Y cómo se hace? Te leamos. Pues primero importas el módulo CSV de Python. Y segundo, importas el módulo DataTime. Vamos a ver ese módulo DataTime, también siempre tratar de explorar, verificar. DataTime, aquí lo ponen como DataTime, sí, DataTime. Y lo pronuncio Datetime. Entonces tenemos el módulo CSV y el módulo Datetime, ambos de Python, el primero para crear archivos CSV y el segundo para manejar la variable tiempo en Python.
Bueno, luego creas la función solicitar medición, y lo bueno de ChatGPT es que te entrega el programa en español. Entonces, con los nombres de las funciones en español me parece maravilloso el trabajo de ChatGPT cuando uno le pide este tipo de programas. Entonces le dice, bueno, pues creas la función, recuerde que es con la sentencia def, luego el nombre de la función, paréntesis, y termina con 2 puntos. Cuando los paréntesis entre ellos no queda nada es porque es una función sin parámetros. Entonces solicitar medición es una función de Python sin parámetros, no le tiene que entrar nada. Cuando la ejecutas, ella simplemente entra a ejecutar todo el rango de ella que se identifica al ver esta indentación. Estos 4 espacios a la derecha hacen que sepas de que el rango de la función va de esta línea a esta. El rango de ella, bueno, aquí también, aunque dejar un espacio, vamos a quitárselo y decir no, es que va hasta aquí, va hasta acá, toda la función. Y bueno, entonces así decimos, bueno, crea primero la variable fecha. ¿Con quién? Con, llamando al módulo datetime, aquí recordemos la pronunciación, datetime, luego la función date, y luego el método today, y luego el método .strftime, y luego le pones la cadena porcentaje de slash porcentaje m slash porcentaje y para el día, el mes y la hora. Entonces, para que el formato de fecha sea de día, mes, hora, de día, mes y año. Y entonces él va a traer, al crear esa variable con esta secuencia, él lo que va a hacer es darnos la fecha en cada momento, cada vez que se corra. Uno lo puede ver en una línea de código aparte, que efectivamente eso es lo que va a hacer. Se lo puede practicar. A mí me gusta hacer prácticas en un cuaderno de prácticas por aparte, que esté por ejemplo en Downloads, y aquí está un cuaderno de prácticas, y en él corres ese código. Entonces, para practicar, volamos por ejemplo una cadena, una línea de código con la Y, copiamos nuestro código y le decimos fecha, y miren que cuando lo corremos dice, bueno, pero ¿y quién es el modo datetime, entonces aquí pues debemos de importarlo. Entonces le dices import datetime. Ahora sí, mire que te da el día, fecha y año actuales, 23 de junio de 2023. Entonces miren cómo, lo bueno que él toma del sistema la fecha en ese formato, gracias a el módulo datetime, el atributo date, el método today y el método strftime. Así ya tenemos cómo registrar la fecha cada vez que se vaya a tomar un registro. Luego de tener la fecha, crea la variable kilometraje, y con float, y luego compuesto con la función input, le pide al usuario ingresar el kilometraje recorrido. Luego crea una variable tiempo, y con float time le dice que ingrese el tiempo de recorrido en minutos, y luego aunque en minutos, pues nosotros hemos visto que en la carrera se puede dejar en horas. Entonces, por ejemplo, si lo quieres dejar en horas, puedes poner en horas, pero así tendrías que dejarlo en decimales. Bueno, dejémoslo en minutos, para no tener que trabajar con decimales. Y la velocidad promedio pues es el kilometraje dividido el tiempo dividido 60, porque si tienes el minuto, el tiempo da 2 minutos, al dividirlo por 60 te queda en horas, y el kilometraje sobre el tiempo en horas te da la velocidad en kilómetros por hora.
Así tenemos la velocidad promedio como la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en total. Y luego la velocidad máxima, también con float, compuesto con input, y le dice al usuario ingrese la velocidad máxima, dos puntos espacio, y termina con doble comilla. Luego crea la variable medición, que va a aglutinar en una lista de Python, que es una lista de Python porque está delimitada entre corchetes, al parámetro fecha, al parámetro kilometraje, el tiempo, la velocidad promedio y la velocidad máxima, y lo que va a retornar la función es esa medición. Entonces ya tenemos la función que va a recolectar esas mediciones en una lista de Python. Y luego una función que agrega esa medición al CSV. Entonces la función se llama efectivamente agregar medición, y lo que le entra es esa medición precisamente. Y su bloque de código tiene with open, entonces, y aquí ya pues esa función open en la sentencia with lo que va a hacer es abrir el archivo de extensión CSV y de nombre registro, y en una nueva línea aquí va a guardar los datos. Entonces, y aquí la sentencia completa es with open registro.csv, coma, entre comillas dobles la A, new line, y entre comillas dobles vacías, as archivo -csv, y termina en dos puntos. Entonces este with es como si fuera un ciclo para abrir ese archivo y crear una nueva línea. Y en esa nueva línea, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a crear la variable write y va a utilizar el método write para evaluarlo en el archivo -csv, y write.writeRow edición. Entonces va a ser el método writeRow, es escribir en una fila la medición que es una lista. Entonces va a dejar en una fila esa lista. Ese método va a cambiar, y lo más seguro es que esa medición que está en una lista de Python la vuelva simplemente una información separada por comas sin delimitar en corchetes. Esas son de pronto las ventajas de writeRow, de ese escribir fila. Y luego termina imprimiendo la medición agregada al archivo, la medición fue agregada al archivo correctamente. Luego una función main, que tampoco tiene parámetros de entrada, y que lo único que dice es print, bienvenido al registro diario de mediciones de un deportista, y mientras esté en true, pues lo que va a hacer es crear la variable opción, y en esa variable va a guardar lo que se obtenga con este mensaje que se le va a dar al usuario, que es desea agregar una medición. Entonces en opción van a guardar un S o un N en minúscula, y si option.lower, es decir, pasando eso a minúscula, es igual a S, entonces la medición crea la variable medición y llama a la función solicitar medición. Entonces así guarda en la variable medición esa medición solicitada, y luego llama a la función agregar medición evaluada en la medición. Y si dicen que no, si option.lower no es igual a S, entonces break, es decir, salga del libro ciclo mientras. Y luego if names, if name igual a entre comillas simples main comillas dobles, dos puntos, y termina con main. Esto nos ayuda, esta última sentencia, para que esta función no tenga que estar, este código no tenga que estar exhibido en el cuaderno cada vez que se vaya a crear, sino que
que puede hacer en un archivo guardado en un archivo .py a modo de crear entonces un módulo de Python, que sea un módulo de Python, que un módulo de Python es simplemente un archivo .py donde se guardan funciones, en este caso funciones de Python que ejecutan tareas. Bueno, ahora al ejecutar este programa, nos dice ChatGPT, se mostrará un mensaje de bienvenida y te pedirá que ingreses las mediciones del deportista. Se solicitará el kilometraje recorrido, el tiempo recorrido en minutos y la velocidad máxima alcanzada. Luego el programa calculará la velocidad promedio en kilómetros por hora y guardará todas las mediciones en un archivo CSV llamado registro.csv. Puedes ejecutar el programa diariamente para agregar nuevas mediciones al archivo. Recuerda que necesitarás tener instalado Python en tu sistema y asegurarte de que el archivo registro.csv esté en la misma ubicación que el programa Python. Vamos a crear ese archivo Python, vamos a escribirlo así como lo hemos leído, entonces para hacer la práctica de codificación. Entonces abrimos el idle de Python, que es una interfaz de usuario muy buena. En este caso tengo la 3.10, entonces es una más o menos actual, me parece a mí, dado que Python está como en 3.11. Luego creas un nuevo archivo con control N, por ejemplo. Cuando te lo encuentras así no titulado, le dices salvar con control S y te vas al cuaderno donde estamos trabajando, que es en didáctica en ciencia de datos, en datasets, export, y vamos a guardar ese punto. Entonces aquí es un módulo llamado guardar registros deportivos.py, registros deportivos.py, ya es entonces de extensión .py, lo guardas y cuando ya lo creas empiezas a escribir todo el programa. Entonces, bueno, según lo que leímos, lo primero que hay que hacer es importar a CSV y a siempre me olvidé la pronunciación. Datetime. Importas esos dos, que vamos a hacerlo. Entonces, vamos a salirle de Python y le decimos import CSV y luego import datetime, y así ya tienes la primera parte, la importación de los módulos que vas a necesitar para este registro de información. Recuerda que esto va a ser muy importante para aprender se lo vamos a dar aquí a un ladito, a registrar información en un CSV, registrar datos en un CSV, aprender a hacer eso de una manera automatizada gracias a Python. Luego vas a crear la función solicitar medición, a la función agregar medición, la función main y el ciclo if. Podemos hacer esa estructura de una vez. Entonces nos vamos a, decimos cree la función, se llama solicitar medición. Entonces se llama la función solicitar -medición. Recuerda que los nombres de funciones no vas a dar espacios, paréntesis para los parámetros, dos puntos, termina la sentencia de creación, pero es una función sin parámetros. Entonces entre paréntesis no me voy a poner nada. Luego el cuerpo de la función, pero vamos a de una vez a escribir la sentencia para la segunda función, que es esa función es agregar medición y luego la función main. Entonces agregar medición, que esa pues le entra la medición que haya sido dada
y termina siempre en 2 puntos. Entonces recuerde que una función de Python siempre se crea, termina esa primera línea de creación en 2 puntos. Luego la otra función, entonces def, la otra se llama main, paréntesis, 2 puntos, y main, miremos si tiene parámetros, no los tiene, y luego el ciclo if, aquí le ponemos ese ciclo, el ciclo condicional, cuando creas módulos de Python, if, guión bajo, name, guión bajo, espacio igual, bueno, aquí le ponemos entre comillas dobles, si prefieres, guión bajo, main, guión bajo, 2 puntos para la terminación del ciclo if, y llamas a la función main. Y llamarla es ponerle también los paréntesis. Para llamar a una función tienes que dar su nombre y terminar entre paréntesis. Y entre los paréntesis pues escribir los valores asociados a los parámetros de ella. Allí ya tenemos las cosas principales que hay que hacer. Es importar CSV y datetime, aunque la pronunciación siempre me toca pronunciar datetime, y luego de hacerlo crear las funciones solicitar medición, agregar medición y main, y el ciclo condicional para los módulos de Python que crees o archivos.py. Ya luego vamos a darle el cuerpo a la primera función. Entonces el cuerpo siempre va a ser, el cuerpo de cada función va 4 espacios a la derecha y empiezas a decir todo lo que va a hacer esa función. Pues ella lo que va a hacer es crear la variable fecha. Entonces por eso ponemos fecha igual. Cuando creas una función le pones, cuando creas una variable escribes el nombre de ella igual, no tienes que dar el espacio, en este caso me gusta dejarlo. ¿Y cómo se crea esa fecha? Pues nos enseñaron que debía ser llamando al módulo datetime, al atributo date, y luego al método today. Entonces aquí le ponemos datetime, el atributo date y el método today, y es método, entonces termina en paréntesis, y luego te vas a str, al método str ftime, que le pones punto str de cadenas de caracteres, f de float, time, y evalúas y le dices en una cadena de caracteres el formato de tu fecha, que es porcentaje de slash porcentaje m de mes slash porcentaje y de año, y ya con eso creas la variable fecha completica. Luego que tengas la variable fecha te dicen y cree la variable kilometraje. Entonces crea la variable kilometraje. Cuando la creas siempre recuerda que pones el igual, y luego float compuesto con la función input siempre es inpu, y luego lo que le va a pedir al estudiante, al usuario, entre comillas dobles, entre la distancia recorrida en kilómetros. Le pones 2 puntos de espacio y ya. Entonces ya con eso creó la variable kilometraje.
Luego de manera similar vamos a crear la variable tiempo. Entonces, como es de manera similar, entonces podemos decirle acá que tome esa línea como donde se creó el kilometraje y cree el tiempo empleado otra vez con la indentación, y aquí le pone ya no kilometraje sino tiempo, tiempo al nombre de la nueva variable, y entre el tiempo empleado, entre el tiempo empleado en minutos, en minutos. Y luego aquí luego calcula la velocidad promedio, crea la variable velocidad promedio calculando el cociente entre el kilometraje y el tiempo en horas. Entonces aquí volvemos otra vez acá, y aquí calcula entonces la velocidad promedio, velocidad promedio, tomando el kilometraje y dividirlo entre el tiempo, que también va a ser dividido por 60 para que quede en horas. Ya con eso tenemos la velocidad promedio. Luego la velocidad máxima también se le va a pedir al usuario, entonces lo pegamos otra vez y decimos velocidad máxima, velocidad máxima, y dice entre la velocidad máxima, la velocidad máxima, velocidad máxima. Bueno, aquí sí le puedes poner toda la ortografía, y ya con eso tenemos la de velocidad máxima. Y ya él nos dice, bueno, y también tiene que crear la lista con todos esas variables anteriores, con los valores asociados a ella. Entonces creamos esa lista. Entonces creamos una lista de Python, una variable llamada medición, la medición del día, con una lista de Python, entonces corchetes o paréntesis angulados, y luego fecha, coma, kilometraje, luego tiempo, luego velocidad promedio, luego velocidad máxima, y luego y ya con eso son todos. Vamos a guardar entonces valores asociados a 5 parámetros, 2, 4, 5 parámetros, y luego nos va a retornar esa medición. Entonces así ya nos quedó la creación de la primera función completa, y luego nos vamos, le das control S, aquí para guardar es con control S, aquí lo vemos, save, control S, y luego para agregar medición, bueno, ¿y cuál es el cuerpo de la función agregar medición? Pues el parámetro de entrada es medición, y with open as archivo-csv. Entonces aquí le decimos 1, 2, 3, 4 de la indentación de funciones de Python, with open, y después de eso nos dicen que lo que va es as archivo-csv, archivo as archivo -csv, es decir, que él va a lo que guarde, bueno, cuando abra el archivo lo va a identificar todo lo que va a hacer ahí con la variable archivo-csv.
y esa sentencia también termina en 2 puntos, así como el ciclo para y otros. Entonces aquí le ponemos, esa sentencia también termina en 2 puntos, y luego dentro de ese ciclo lo que vas a poner es crear la variable writer como con el módulo CSV, aplicando el método writer evaluado en archivo _CSV. Entonces aquí ponemos efectivamente eso, creamos la variable writer llamando a CSV punto, y luego la función al método writer evaluado en archivo _CSV. Writer evaluado en archivo _CSV, y luego a esa variable writer le va a aplicar el método write row evaluado en medición. Entonces nos vamos para acá, entonces aquí le aplico el método write row de fila y lo evalúa en la medición. Es así, esa medición la va a escribir en el archivo, convirtiéndola simplemente en una colección de valores separados por comas. Y en main, aquí ya viene también otro trabajo muy interesante. Bueno, y para terminar, dar el mensaje medición agregada al archivo correctamente. Luego de hacer eso, entonces escribes, sales de este ciclo, te vuelves 4 espacios, llamas a la función print y le escribes entre comillas dobles, información agregada al archivo correctamente. Es que la magia de agregar eso es con la función open, con este ciclo with open as archivo _CSV, y que esa función open se evalúe en registro.csv. Aquí lo vamos a poner en registro.csv como una cadena de caracteres, es decir, un string, es decir, delimitado entre comillas simples. Luego el otro parámetro va a ser la cadena de caracteres con la letra A, y luego se va a new line igual a doble comillas, new line igual a doble comillas, y ya con eso tenemos esa otra función creada. Y ahora vamos a la función main. Esa función main, pues el cuerpo de ella es todo en el que se le da la bienvenida al registro de área de mediciones del deportista a través de la función print. Entonces, bueno, pues escribimos print y bienvenido al registro diario de mediciones de un deportista. Aquí le ponemos, lo podemos dejar así, este sería el mensaje. Y luego de eso nos dicen, bueno, ahora crea un ciclo mientras con un valor fijo de true para que siempre trabaje, nunca pare, a no ser que le pongan la sentencia break. Entonces aquí le pones, creas un ciclo mientras
creas while con la condición en true para que siempre se ejecute, y luego le dices crear la variable option para que se le diga al usuario si desea agregar una medición o no. Entonces crea la variable option para preguntarle con input si desea agregar una medición, una medición o no. Si agregar una medición o no, y eso lo hace a través de decir sí o no, una S o una N. Entonces se le indica al estudiante a cómo debe responder la persona, eso lo va a guardar en una cadena de caracteres, y luego bueno, eso se le dice entre paréntesis, dos puntos y deja un espacio, y luego te vas a un ciclo condicional. Entonces aquí dos puntos de espacio, y luego te vas a un ciclo condicional if, y lo que dice es pues si option punto lower, conviértalo en minúscula, es igual a la cadena S, es porque dijeron que se iban a agregar una medición, es porque entonces dijeron que se iban a agregar una medición. Es un método lower, entonces termina en paréntesis, dos puntos, entonces crea la medición llamando a la función solicitar medición. Entonces lo que va a hacer es lower es método, entonces termina en paréntesis, y luego va entonces a crear la medición llamando a la función solicitar medición, solicitar medición, y ya no le entra parámetros, y luego con esa medición, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues agregarla, llamando a la función agregar medición, evaluar esa medición. Entonces aquí llamamos a la función a agregar medición, evaluado en esa medición que acabo de constituir, medición. Y ya con eso termina la parte positiva del ciclo condicional. Luego le da la negativa o el else, dos puntos, en caso contrario, ¿qué va a hacer? Pues break, sálgase del ciclo mientras termine. Y ya con eso creo que ya tenemos todo nuestro programa listo. Damos control S, vamos a ver cómo nos queda. Sí, creo que ya está completo. Ahora vamos a ejecutarlo. Entonces, ¿cómo se hace para ejecutarlo? Pues en cualquier parte que tú quieras, por ejemplo, un cuaderno Júpiter. Si nosotros, yo por ejemplo aquí puedo el kernel, restaurar y borrar las salidas. Y decirle, bueno, pues creamos una nueva línea de código y le digo de el módulo que acabamos de crear, que se llama, busquémoslo acá, que se llama en datasets, en sports, el módulo se llama guardar registros deportivos. Entonces ese nombre lo copiamos. Entonces de ese módulo from guardar registros deportivos, importe a las funciones que requerimos, agrega a solicitar medición, medición y a agregar medición
son las únicas que necesitamos. Creo que main no hay que decírsela. Vamos a ver. De pronto sí, vamos a ver si no lo... Y le ponemos una nueva línea de código y le decimos, bueno, vamos a solicitar medición. Bueno, yo creo que es que también tenemos que llamar a la función main. Y aquí volvemos y lo corremos. Y ahora sí, llamamos a la función main. Y él, cuando la llamamos, él nos dice, bienvenido al registro diario de mediciones de un deportista. ¿Desea agregar una medición? Le dice sí. Ay, como funciona bacano. Entre la distancia recorrida. Yo voy a poner la de hoy. Así voy a poner aquí en WhatsApp. Ponemos la de hoy. Y tenemos la de hoy. Aquí. Bueno, ya no la tengo aquí registrada. La de hoy era creo que 34 kilómetros. Enter. Entre el tiempo empleado, pues creo que era como 144 minutos. Y la velocidad máxima fue como de 34 kilómetros por hora. Desea agregar otra medición, entonces decimos no, ya no queremos más. Entonces ya con eso agregó la medición. Y entonces uno puede ir al archivo y mirar que sí la haya hecho. Entonces uno dice, entonces miremos en ese registro CSV si guardó. Que efectivamente son las cosas, este programa que nos ha entregado ChatGPT. Y uno dice, sí, vea que sí. Que nos copió otra vez la misma fecha, 23/6/2023, 34, 144. 144, 0.0, bueno, este número con tantos decimales, y luego 34. Así ya con eso nos tiene esos parámetros: kilometraje, tiempo. Esta es como la velocidad promedio, pero como que nos quedó mal. Creo que voy a revisar aquí cómo estaba. Creo que este es el tiempo dividido en 60, porque si hay división, la división no es asociativa. Entonces que debemos de incluir el paréntesis. Entonces miremos que efectivamente lo requiere. Entonces nos vamos otra vez al programa y lo corregimos y decimos, bueno, pues es que acá tiene que ir en paréntesis para que sepa que es que primero dividir por 60 el tiempo y luego tomar el kilometraje y dividirlo por ese cociente. Y le dices control S, y cuando haces un cambio así, bueno, pues te vas al cuaderno y otra vez restauras el kernel y borras las salidas. Y luego otra vez llamas al módulo con la sentencia from, nombre del archivo sin la extensión, y importa las funciones que requiera. Bueno, ahí ya las importamos. Y luego llamamos a la función main. Él nos pide las mediciones, entonces nos dice, bueno, pues pongámosle 50. Bueno, él dice, como no le puse sí, entonces él tomó de que no iban a crear mediciones. Y si le digo sí, entonces me dice, pues bueno, 50, tiempo empleado, 50. Bueno, pongámosle tiempo empleado, 1 hora, entonces 60 minutos. Y la velocidad máxima, digámosle 60. Entre la velocidad máxima y nos dice que hay un error en registro CSV, el permiso fue denegado. Pero ¿por qué? No debería. Online, que sería permiso fue denegado. Qué raro que lo deniegue. Vamos a ver otra vez. Digámosle que sí. Entre la distancia recorrida,
Pongámosle la distancia recorrida que sea 30, el tiempo empleado, 1 hora, la velocidad máxima, 40, y nos dice que siempre hay error cuando ya va a guardar, y nos señala que es en agregar medición que hay problemas, sobre todo con with open registro.csv a new line as asterisk a new line, pero si no tenemos ya ningún problema, ya lo había hecho una vez, será porque nada más nos lo va a permitir hacer una vez por día. New line, o de pronto es porque está abierto el archivo. Entonces, Excel no lo deja agregar. Pues ahora sí, démosle de nuevo y damos que sí, le damos distancia recorrida, pues 0 kilómetros, dámosle 0, tiempo empleado 0, división por 0 no se puede, entonces también volvamos otra vez a correr, si no le ponemos 0, sino dámosle agregar medición sí, distancia recorrida en kilómetros, dámosle 1, y el tiempo empleado 1 minuto, velocidad máxima 1, y desea agregar otra medición, no, y ahora sí ya, entonces ahí nos vamos allá, donde que es que Excel no lo deja desde que está abierto, no nos deja agregar un nuevo dato, también es un aprendizaje muy bueno, y mire que ya ahora sí nos ha dado fecha, kilometraje 1, tiempo 1, velocidad máxima 60.0, y 1 para la velocidad máxima. Creo que el último parámetro era, miremoslo acá, el último parámetro en la medición es velocidad máxima y el otro es la velocidad promedio. El penúltimo es la velocidad promedio. La velocidad promedio nos dio 60. Esa velocidad promedio es la distancia recorrida, que era 1 dividido el tiempo dividido 60. Así, entonces está correcto todo lo que nos está dando. Bueno, y así tenemos un nuevo aprendizaje de cómo utilizar, cómo crear un módulo y cómo en realidad agregar nuevos datos generados por un usuario en un archivo CSV. Un archivo CSV, que los archivos CSV los abre, por ejemplo, Excel los puede abrir también. Muchas gracias.